Social Money, un podcast de Social Investor. Hola a todos, bienvenidos a Social Money. Soy Ismael García Villarejo, esta semana sustituyendo a Cristina Triana. José Carlos Díez, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros en algo tan verde. Sí, es nuestro famoso jardín vertical ya. José Carlos, permíteme que empiece este episodio haciendo una pregunta un poco genérica y directa. ¿Crees que nos podemos permitir la ESG en el contexto económico en el que estamos, particularmente en el contexto de inflación en el que estamos? Bueno, no es que nos la podamos permitir, es que yo creo que el mundo sin ESG reventaría, ¿no? Bueno, principalmente el planeta sería un planeta no habitable para el ser humano. O sea que estamos hablando egoístamente de proteger la habitabilidad del planeta. Yo monto en la Universidad de Alcalá el Foro de Economía del Agua, trajimos al Nobel de la Paz del panel de cambio climático a Muna Singh y puso una transparencia que a mí me impactó muchísimo. Si China y la India hubieran seguido la senda de consumo de energía de Occidente en su desarrollo económico, estaríamos consumiendo 3 veces el planeta. ¿Vale? Entonces, han seguido una senda de renovables. China principalmente está liderando todo la transición ecológica hacia la energía verde. Son líderes en fotovoltaica, están potenciando mucho la eólica y eso está permitiendo que estemos consumiendo 1,5 veces el planeta. Pero claro, hemos evitado el colapso, pero 1,5 veces el planeta no es sostenible, ¿no? Entonces, estamos viendo ya cosas que no deberíamos ver, como son los cambios climáticos ya en las mareas, en las inundaciones, en las filomenas, en todas estas cosas que siempre ha habido, pero que cada vez son más frecuentes. O sea, esos cambios tan bruscos de clima tienen que ver ya con el cambio climático y yo creo que tenemos que conseguir una economía, ¿no?, que consiga producir los mismos bienes y servicios y que atienda el empleo y la pobreza. O sea, que hay que combinar la parte social también, que estamos en Social Investor. No es solo el environment, el social es muy importante, pero que produzca esos bienes y servicios con menos emisiones. Si no, pues evidentemente que tendremos muchos problemas. Los costes adicionales que supone para el grueso de las corporaciones aplicar estos criterios, también incluso los de gobernanza, ¿no? ¿Crees que acabarán trasladándose a precio o va a ser una situación bueno, pues por sectores o desigual? Bueno, están las 3 cosas, ¿no? Yo creo que hay una revolución, digamos, climática o energética principalmente, pero también afecta a la movilidad, afecta a la construcción de viviendas, afecta a los datos y a la nube. Los data centers y la operativa de datos va a ser el mayor consumidor de energía del planeta, ¿no? O sea que todo este cambio tecnológico va asociado al cambio climático y a la vez estamos en un mundo más global, donde la economía mundial se ha integrado más y donde eso implica que el entorno competitivo es mayor. En un entorno competitivo mayor es más difícil para las empresas subir precios. Habrá que ver, como tú dices, por sectores y por empresas concretas y lo que el cliente y el consumidor está dispuesto a aceptar y la competencia te lo permite, ¿no? Pero vamos, mi percepción es que va a ser muy complicado trasladar esos precios y que las empresas van a ir a mejoras de eficiencia. Por ejemplo, todo el tema de data e inteligencia artificial puede ayudar mucho a reducir costes y que eso va a permitir hacer esa transición sin un impacto muy fuerte en inflación. De hecho, lo que estamos viendo ahora mismo en el brote de inflación, luego hablaremos, es por un problema concreto en el mercado del gas, principalmente. Pero no por esto que estamos hablando, ¿eh? O sea, de eso de momento no se ha producido, ¿no? ¿Se puede producir en el futuro? Pues en algunos sectores y en algunas empresas sí. En la mayoría de ellos yo creo que no. Vamos a la inflación, si te parece, José Carlos. Hemos tenido un dato del 5,5 esta semana en España, la subyacente al 2, que más o menos nos da pistas de lo que puede ir pasando el año que viene cuando caigan estos elementos más de volatilidad. ¿Cuál es tu visión sobre el asunto? Nos acabas de decir que el peso está en el gas,
Pero, sin embargo, desde finanzas.com vemos esa subyacente con un cierto riesgo, ¿no? para futuro. No sé si compartes también este diagnóstico, porque, claro, nos está proyectando una inflación casi del 3% para el año que viene. Bueno, nos habíamos acostumbrado al cero ya, ¿no? Yo creo que el cero... Tampoco era bueno, ¿no? Bueno, es un problemón, ¿no? De hecho, te está generando un montón de problemas sociales, un montón de problemas de precariedad, ¿no? Yo creo que volver a una cierta normalización, si de todo esto que ha pasado este año, que es una mala noticia, o sea, que haya una crisis energética y una crisis del gas, sí, nos empobrece, ¿no? Hemos enriquecido a Putin y a los argelinos y a los cataríes y nos hemos empobrecido todos los europeos, ¿no? Básicamente, esto es el resumen de la crisis energética, ¿no? Pero si de eso sirve que volvamos a una normalización de la inflación al 2%, que es el objetivo del Banco Central, para que la economía funcione de manera correcta y con pleno empleo, eso es un poco el objetivo de estabilidad de precios, y eso normaliza la relación entre las empresas y los trabajadores, y entre los trabajadores y sus proveedores y sus tiendas y sus comercios, ¿no? Que también están sufriendo, la pequeña empresa y el comercio. Yo creo que eso sería una buena noticia, ¿no? Que tengamos inflaciones subyacentes en Europa y en España próximas al 2 o al 2,5 o incluso al 3, no es preocupante. Preocupante es lo que está pasando en Estados Unidos, donde la inflación subyacente está al 5%. Eso sí es una inflación ya alejada de la normalidad, ¿no? ¿Va a ser permanente? Pues puede que no, pero ¿cuál es la causa principal de inflación en Estados Unidos en este momento? El mercado de trabajo y los salarios, ¿no? Ellos tuvieron una caída muy importante de población activa, o sea, de gente o que está trabajando o que está en el paro pero quiere trabajar, y cuando llegó la pandemia, y eso no se ha recuperado, y es un mercado con una recuperación muy intensa, igual que el español o el europeo, pero que no tiene oferta de mano de obra. En este momento en Estados Unidos hay más vacantes sin cubrir, o sea, más demandas de empleo de empresas que no se pueden cubrir que el total de parados de la economía. Entonces, eso no tiene solución, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues como hay escasez de mano de obra, claro, los salarios suben, ¿no? Entonces, en ese escenario yo creo que se ve que la Reserva Federal está actuando con más intensidad, ya ha anunciado subidas de tipo, el dólar prácticamente ha corrido 10 figuras este año, desde 1,23, 1,24 a 1,13, eso es mucho correr, o sea, es una apreciación del dólar muy intensa contra todas las divisas del mundo, no solo contra el euro, ¿no? Con Brasil, con México, con los asiáticos, ¿no? Entonces, eso sí es un problema, y la Reserva Federal tiene un problema. En Europa, pues hombre, ¿no? Con los alemanes envejecidos y sin presión en los salarios, en España con una tasa de paro del 15% y los salarios estancados, ¿no? O sea, es que todavía no hemos entrado. Ahí prevés cómo evolucionarán los salarios en Europa y en España, por ser más concretos. Pues mira, el caso español, que lo sigo más y lo tengo, están las negociaciones de convenio para el año que viene en torno al 1,5% de subida salarial, y eso afecta a 7 millones de trabajadores de 20, ¿no? Yo creo que, o sea, deberíamos ir otra vez, ¿no? A una normalización, y que el año que viene pues, los salarios en España estén entre el 1,5 y 2. Yo creo que eso es una buena noticia, ¿eh? O sea, realmente para un país que está teniendo tantos problemas de precariedad y sociales. Y te protege un poquito de la inflación, ¿no? O sea, no te protege del gas, que es el dinero que se lleva Putin, pero sí te protege de la subida del resto de empresas y pymes que están subiendo la inflación subyacente un 2%, ¿no? Por lo tanto, eso sería lo que dirían los economistas o el Banco Central, neutral, ¿no? Si te pasas de ahí, pues hombre, si van los salarios al 3, no pasaría nada grave. Si te vas al 5 como Estados Unidos, pues habría un problema, porque las empresas no verían rentable contratar, no habría inversión y se pararía la recuperación económica, ¿no? Que es el riesgo de esta crisis energética, ¿no? Que no se transforme en una estanflación, y que sabemos que tiene efectos muy desastrosos para el empleo y para los salarios. Pero de momento yo creo que ese riesgo en Europa y en España es bajo. Volvemos, si te parece, al entorno de los criterios ESG, que nos hemos desviado un poquitín hablando de inflación, pero está bien, mola el asunto. Hemos visto, al menos Eurostat sacó justo hace una semana unas cifras que situaban el PIB per cápita de Eslovenia por encima del de España, y eso también nos delataba cómo el peso de la industria en la economía española está cayendo. Parece que estamos todos esperando, evidentemente que lo estamos haciendo, ¿no? Pero ahí casi confiando demasiado en que vuelva el turismo internacional. Y bueno, hemos visto también ahí quizá cómo ha faltado el apoyo durante las últimas décadas hacia el sector industrial.
Y ahora tienen prácticamente, como decíamos al inicio, la obligación de hacer una transición con unos costes de energía pues que son los que son actualmente, ¿no? ¿Cómo conjuga todo esto, José Carlos? Es decir, ¿cuál es la fórmula mágica para que, bueno, la industria vuelva a tener un peso relativo importante sobre la economía española y además que avancen, como decías tú antes, hacia estos criterios más sostenibles? Bueno, primero, yo creo que hay un cambio tecnológico sin precedentes, ¿no? Uh-huh. Seguramente desde la imprenta de Gutenberg y desde el Neolítico y cuando el ser humano desarrolla el habla. Empezamos hace 40.000 años a vivir en comunidad y a comunicarnos entre nosotros con el lenguaje oral, ¿no? Y a contarnos historias, por eso funciona también la radio. Eso es. Y luego la imprenta desarrolló mucho la lectura y la comunicación leída, por eso funcionan también los periódicos, ¿no? Básicamente. Ahora estamos en... Bueno, eso que los periódicos funcionan, igual alguien te lo discute, ¿eh? Bueno, pero... no funcionan financieramente, pero la gente los lee, vamos. ¿No? El problema es hacer un modelo para que la empresa que edita el periódico gane dinero. Perdona el desliz. La demanda es infinita, ¿no? Pero ahora estamos en esa revolución de Internet y de las redes sociales y es un cambio para la humanidad. Estamos en una nueva era, ¿no? Uh-huh. Ahora, antes escribían muy pocos y leían muchos, ahora escriben muchos, leen mucho, los que escriben leen, los que leen escriben, no sé, esto es un lío. Yo estoy encantado, la verdad es que yo soy muy activo en redes y tengo mi blog con el premio Bitácora, o sea que yo soy muy digital, aunque nací analógico, pero entiendo que la gente tenga miedo, pero es un mundo maravilloso, ¿no? Bien moderado y bien gestionado con leyes, o sea, y con normas, no en el Far West, pero... ¿no? Y yo creo que eso está influyendo mucho, ¿no? Y para mí ahora la nueva industria es digital, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que la gran revolución es... Tú ahora te compras una videoconsola, bueno, este año estarán un poco más caras por la escasez, no por la SG. Además me parece que hay una cola por eso, bueno, interesante. Si te llega. Pero si te compras una videoconsola que ya tienen acceso a la nube, ¿no? Y sí. Que con la misma capacidad del microchip de memoria de la videoconsola y del acceso a la nube en Internet, hoy cuesta unos 500 euros, ¿no? Uh-huh. Hace 25 años, no hace tanto, en el 95 por ahí, costaba 70.000 euros. Uh-huh. Esto es increíble, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que hay una explosión de uso de datos, de registro de datos, ¿no? Todo está digitalizado, esos datos suben a la nube, se han desarrollado software que son gratuitos, te los puedes descargar con algoritmos que suena muy raro, pero son reglas matemáticas, tampoco está complicado, o sea, eso ya estaba, que permiten para todas las empresas, ¿no? Pues cambiar la relación con sus clientes, cambiar la relación con sus proveedores, cambiar la relación con sus trabajadores, cambiar sus procesos y sus operaciones. Y entonces, claro, eso es una revolución industrial muy superior a la que produjo la máquina de vapor en el siglo XVIII, muy superior, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. Las empresas y los sectores que no se suban a eso, ¿no? Van a pasarlo muy mal y las que entren en eso van a crecer desproporcionadamente, ¿no? Entonces yo creo que España tiene que hacer esa transición, que no es fácil. Nosotros seguramente fuimos el país más exitoso de Europa atrayendo inversión extranjera en los años 80 cuando entramos en la Unión Europea por salarios bajos, que se nos ha olvidado. Nuestros salarios ya no son bajos, ¿no? En media, ¿no? Sigue habiendo salarios bajos y hay otros países en el mundo emergente que tienen salarios más bajos. Entonces, o transitamos hacia ahí o tendremos que bajar los salarios. Yo siento ser tan duro, pero ¿no? Entonces, yo creo que es mejor transitar hacia ese sitio, ¿no? Tenemos buenas universidades, formamos bien a la gente. Cuando nuestra gente joven se va afuera, ganan muchos salarios altos. Nos faltan empresas y empresarios que sepan hacer esa transición. Y luego en el mundo industrial yo creo que va a haber otra gran revolución, que es la robotización y todo el tema de la inteligencia artificial, que van a ser sectores que van a mantenerse. Por ejemplo, el sector del automóvil va a seguir habiendo fábricas de automóvil, pero creo que van a generar muy pocos empleos y muy pocos empleos de los que tienen ahora. Van a generar empleos de ingenieros para proteger, ver cómo funcionan los sistemas, para programar los sistemas, ¿no? O sea, es otro tipo de empleo, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser una transición muy complicada.
igual que la transición energética, y el reto es hacerlo con el menor coste social posible, ¿no? O sea, que los que se quedan fuera no se queden tirados en la cuneta, porque si no, pues luego te surgen los chalecos amarillos, ¿no? Las crisis sociales y políticas, la desafección y las democracias entran en problemas. Pero mientras hablamos, creo que el megavatio hora va a 309, ¿no? Euros. Claro, hemos visto también incluso grandes empresas españolas parando por los costes energéticos. Hasta que lleguemos a ese momento, hasta que esa transición coja una velocidad en la que la gente empiece a sumarse al tren, a subir al tren, ¿crees que estamos en riesgos evidentes o que parecían imposibles, ¿no? Hace unas semanas, pero que una empresa te pare porque no puede pagar el coste energético? ¿Estamos en esa situación o esas situaciones absolutamente puntuales que ya estamos digiriendo? Es una crisis energética que no tiene precedentes desde 1973. Estamos hablando de algo... En el 73 fue en el petróleo, ahora es en el gas. En el 73 fue por una guerra entre Israel y sus vecinos, y ahora básicamente es por una potencial guerra entre Putin y Ucrania y la conexión del tubo del norte, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que hizo el fracking y el shale gas, ¿no? Y que es el mayor productor de gas del planeta y prácticamente cubre todo su consumo interno, ha subido sus precios, pero no tanto, ¿no? El problema de Europa es que es muy vulnerable y depende de un tipo que se llama Vladimir Putin, que ha sido el líder de la KGB y que es el mayor experto en contraespionaje del planeta, con una valoración de apoyo de sus ciudadanos del 75%, ¿no? También es verdad que allí no valorarlo positivamente puede costarte la vida, o sea que tampoco sabemos si es una valoración comparable con la de Pedro Sánchez, ¿no? Pero evidentemente que Pedro Sánchez está en el 20 y este está en el 75. Entonces, claro, tú tienes un modelo de transición energética en Europa que se determina en Bruselas por consenso de todos los países. Eso mete mucha complejidad, ¿no? Llegar a un acuerdo entre los 27 es muy complicado y cambiarlo también, ¿no? Que es el problema. Y tú montas ese modelo en el año 96 para un sistema de producción de electricidad más o menos estancado y estable, donde las tecnologías se sabía más o menos cuál era su capacidad. De repente hay un cambio tecnológico sin precedentes, sobre todo en la fotovoltaica, ¿no? Y la fotovoltaica pasa de costar 350 euros por megavatio a 25. Se convierte en la forma más barata de producir electricidad, junto con el eólico y el viento, y entras en un mercado donde, en este momento, ¿no? Que es muy distorsionado, producir con fotovoltaica cuesta 25 y producir con gas 300. Claro, un mercado así no puede funcionar bien, ¿no? Ya me pongo como profesor de teoría económica en la universidad, ¿no? Eso no es un mercado. O sea, un mercado es donde los precios relativos están próximos, ¿no? Entonces, yo creo que la Comisión Europea tiene que cambiar el modelo de formación de precios y tenemos que ir a un modelo de formación que promedie, o sea, ni que baje a 25, porque en ese punto la red no es rentable y no se puede vender electricidad y las empresas quebrarían, ni que produzca a 300, ¿no? Pues habrá un punto intermedio, de 80 a 100 donde se podría, ¿no? Y eso va asociado también con el mercado de CO2 de emisiones, que se pensó en otra situación y que en esta situación de escasez con los precios del gas está trayendo mucha especulación, excesiva especulación. Estamos viendo precios del CO2 cerca de 100 euros ya en la tonelada, ¿no? Cuando se pensó que iba a salir a 50 o 60 en el escenario central, ¿no? Entonces, el problema de Europa es que ya lo vimos en 2010 y en 2012, es que son lentos, ¿no? O sea, que... Pero a tu juicio, ¿qué opciones se deberían tomar hoy mismo o mañana, teniendo en cuenta la lentitud de Bruselas, quizá pasado, para frenar un poco la especulación que está habiendo en el mercado de emisiones? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que aprobar ya, no entiendo por qué no lo ha hecho, el cambio del método de fijación de precios de la tarifa regulada, que afecta al 15% de consumidores y la mayoría de ellos son consumidores de renta media-baja. O sea, que es que, claro, es un disparate porque estamos pegando el impacto de la subida de precios del gas sobre la electricidad sobre la gente con menos recursos. Y eso va a provocar un problema social, ¿eh? De hecho, ya estamos, ¿no? O sea, el consumo privado se ha parado porque esa gente no puede consumir, porque parte de su salario y de su renta lo está dedicando a la energía y a la gasolina, ¿no? Básicamente. Entonces, yo creo que eso dijo y anunció antes del verano que lo iba a cambiar. No entiendo por qué no lo ha cambiado, ¿no? Y también fue un modelo que fijó el PP en el año 2013 en la reforma ¿no? Y este gobierno no lo ha cambiado, incluso lo validó en marzo del año pasado. O sea, que yo creo que eso ha sido un error.
Y luego, hoy ha salido un informe de la Comisión Europea. Yo llevo mucho tiempo estudiando esto de Bruselas y tal. Yo nunca había visto un palo tan duro a un país como el que le ha metido hoy la Comisión Europea a la ministra Rivera y al gobierno de España. Vamos, claro, es que la ministra Rivera, sin darse cuenta, porque luego ha rectificado y ha dicho que va a cambiar el decreto, cuando sacó el último decreto de septiembre, no solo le puso un impuesto al sol, como hizo Rajoy, es que le puso un impuesto al sol y al viento. Entonces me lo han dicho desde Bruselas que eso frena todo el proceso de transición y que puede poner en riesgo todas las inversiones para hacer inversiones en plantas de eólica y de fotovoltaica, que es lo que va a bajar el precio a los consumidores, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que volver es otra vez a la normalidad, ir con una posición constructiva en Bruselas, asumiendo que somos uno de los 27, es verdad que somos uno de los grandes porque tenemos mucha población, y tenemos que influir en Bruselas, pero tenemos que llegar a un acuerdo de mínimos con nuestros socios, ¿no? Lo que no puede hacer la ministra Teresa Rivera es en ir a Bruselas para plantear un modelo de planificación económica que se carga todo el mercado único europeo desde 1995. Yeah. Y decir que si no le cambian el modelo, ¿no? Que como no le gusta, que se sale del mercado único. Es que, o sea, España, además de ser serio, tiene que parecer serio, ¿no? Entonces tenemos que ir a Bruselas con una posición constructiva de todos. Y yo creo que hay que cambiar el modelo de formación de precios, igual que dice la ministra Rivera, pero no lo que dice ella. Tú no te puedes cargar el mercado único, porque si tú vas a un modelo de planificación para los 27 países, cuando esté todo integrado y tengamos las redes integradas, ¿no? ¿Cómo intercambiamos la electricidad sin tener las mismas reglas? Entonces yo creo que hay que jugar esa partida bien jugada y luego tomar una decisión aquí de proteger a los más vulnerables y la gente de renta más baja, que es la que más va a sufrir. Las compras colegiadas a nivel europeo pueden servir de algo. A ver, eso está porque también era una de las ideas, ¿no? Que defendía Madrid. Sí. Abres los periódicos, los periodistas os lo pasáis muy bien, no sirve para nada. O sea, no les pones de acuerdo para cambiar el modelo de fijación, les vas a poner de acuerdo para comprar las reservas estratégicas. Vamos, que no, que eso no va a pasar. O puede pasar dentro de 10 años, eso no te resuelve. O sea, el foco está en que hay que ir a un nuevo modelo de transición, porque el cambio tecnológico de la eólica y la fotovoltaica te lo determina. Hacer la transición lo más rápido posible, ¿no? O sea, la crisis es oportunidad porque las plantas fotovoltaicas y eólicas están ganando mucho dinero, ¿no? Y eso hay que limitarlo. O sea, yo creo que hay que bajar el precio medio del pool, eso está claro. Pero mientras pase eso, es muy rentable invertir en esas plantas. Entonces, lo que se está produciendo, yo leía un informe de un banco de inversión sobre el sector eléctrico en toda Europa, ¿no? Hay una previsión de crecimiento de demanda brutal. O sea, la electricidad va a pasar de ser el 20% del consumo de energía en este momento al 40% en 2030. O sea, que hay un crecimiento de la demanda de electricidad muy fuerte y además hay un crecimiento de los precios y la rentabilidad de la eólica y la fotovoltaica. Entonces, recomiendan atraer inversión ahí e invertir en las empresas que invierten en eso, ¿no? En el caso de España, tanto Iberdrola como Endesa las ponen como muy preferentes en la inversión, ¿no? Y España, ¿por qué? Porque tenemos más sol que los alemanes, sin acritud, pero vamos, tú pones una planta o una placa fotovoltaica en España al revés y da más electricidad que en Alemania, ¿no? Nos ha tocado la lotería y ya está, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es esa transición muy bien hecha y hacerla rápida y luego confiar, y ahí hay que meter mucha inversión, y ahí Europa yo creo que lo está haciendo bien con el tema del hidrógeno. El hidrógeno tiene muchos usos, ¿no? Y va a resolver cosas de movilidad, ¿no? Por ejemplo, en competencia con el gas natural para que Putin no tenga tanto poder, ¿no? Y además con menos emisiones, pero sobre todo tiene una utilidad muy potente que es la pila de hidrógeno puede ser un acumulador de electricidad. Entonces ahí hay que meter mucho dinero en I+D y mucho dinero en tecnología y que esa pila esté cuanto antes a precios competitivos para acumular electricidad, ¿no? Porque eso te permite producir de día con el fotovoltaica y la eólica y acumular para la noche, que de momento no hay luz y no podemos ponerla. De momento, José Carlos, estamos ya casi bordeando nuestro tiempo, pero bueno, has ido soltando ahí varios inputs que me gustaría, aunque nos apartemos un poquito del tema, y que Cristina Triana me perdone, pero no me resisto a hacerte una pregunta más de macro. Profesor, los salarios en España, que hemos dicho que por media pues son correctos, pero que todavía hay muchos salarios bajos. Las tasas de paro en España, ¿son un freno a la inflación para España?
Total, ¿no? Porque es decir, esto nos protege. Claro, es una ventaja quizá la única ventaja de todo esto. Sí, hombre, pero claro, es una pésima noticia, ¿no? Porque al final, como me explicó a mí uno de mis maestros en la universidad, la inflación para los que se la merecen. Nosotros no la merecemos, porque con un 15% de paro, pero es que tenemos un 35% de paro juvenil, que es el drama de este país, ¿no? Entonces, claro, cuando tú piensas que puede haber, ¿no?, en la negociación de los sindicatos o en una empresa concreta, ¿no?, trabajadores que quieren demandar subida de salarios, siempre puedes salir al mercado de trabajo y encontrar otros trabajadores que trabajan por menos. Si además estás en un entorno de temporalidad alto, que es el problema de España, ¿no?, y que no se va a resolver con la reforma laboral que hagan, ya lo verás, ¿no? O sea, que lo que estamos viendo no va a resolver ese problema de temporalidad. Es muy fácil la sustitución, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a ver inflación? Pues en data science, en científicos de datos, o en segmentos donde hay una demanda de empleo brutal y no hay gente disponible para trabajar. Pues yo tengo una sobrina que tiene 27 años y la acaba de contratar una empresa americana por 50.000 euros más bonus. Entonces, claro, ¿por qué? Porque es que no hay nadie en el mercado que lo pueda hacer más barato. Entonces, el precio, y además, y encima es más barata que sus competidores en la empresa americana en el resto de países europeos. Claro, ¿no? claro. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Transitar hacia esa economía digital, que es donde se están creando el mayor número de empleos y los mejores empleos con mejores salarios, y hacer la transición. ¿Cuál es el problema? Pues que tienes un 40% de población activa que no ha acabado, o sea, ni ha ido a la universidad ni ha hecho la formación profesional, que es lo que te protege en este nuevo mundo, ¿no? Esa gente necesita políticas activas de empleo para adaptarlos. ¿A qué? Pues, por ejemplo, empleos que se van a crear en el futuro. Instalador de placas fotovoltaicas. O sea, tenemos 400.000 tejados en España para poner autoconsumo y no suben los robots, ¿eh? O sea, van a subir personas, ¿eh? Pilotos de drones, que te parece una chorrada, pero bueno, hay que sacarte una licencita y te vas por ahí a pilotar el dron, ¿no? Y hace un montón de cosas, aparte de sacar imágenes maravillosas del volcán de La Palma, ¿no?, que serían imposibles de sacar, ¿no?, por el ser humano, pues te permite, por ejemplo, uno que estuve viendo hace poco, te pasa por encima de las plantas fotovoltaicas y el dron detecta por reconocimiento de imagen qué placa está estropeada y cuál hay que sustituir. Y eso necesita un piloto y va a haber miles de empleos, o sea... Y son empleos sencillos, o sea, ser instalador de placas fotovoltaicas supone unos conocimientos mínimos de electricidad, se pueden formar en 3 meses. O sea, que es muy fácil identificar eso. ¿Cuál es el problema? Pues que somos un país lento. La ministra de Empleo, ¿no?, que aparte de ir al Papa, ¿no?, debería ponerse a trabajar más, ha dicho que va a cambiar el sistema de políticas activas de empleo de España porque no funciona. Lo ha dicho la ministra, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. O sea, no funciona, ¿vale? ¿No? Lo ha dicho la ministra. No funciona no por culpa de ella. No funciona desde hace 30 años, ¿eh? No. Y que lo va a sustituir para que funcione en 2024. Digo, coño, ¿y qué hace la gente hasta 2024? Entonces pienso yo, digo, ¿no puedes contratar a una empresa privada que lo haga en 6 meses en vez de tus funcionarios en 4 años? O sea, o nos ponemos de verdad, en serio, para resolver los problemas. Y no, es que yo no puedo porque es que no tengo la capacidad. Bueno, pues si no tienes la capacidad, te vas a la calle y viene otro. Porque el problema no es proteger a un funcionario concreto. El problema es que los jóvenes no tienen acceso al empleo y tienen salarios precarios, ¿no? Entonces, o ponemos el foco en las prioridades o somos un país que se ha quedado fuera de la revolución tecnológica y que se tiene que enganchar. Yo creo que podemos engancharnos, y tenemos el potencial para hacerlo, pero además de querer hay que hacerlo bien y pasar del storytelling al story doing. O sea, hay que dejarse ya de relatos y hay que ponerse a actuar. Pues Moncloa controla muy bien el relato, no sé si tanto la acción. José Carlos, es que has sacado temas, reforma educativa también ahí subyacente en tu respuesta. Bueno, esa es clave, esa es clave. Mira, mi facultad y las universidades por las tardes están vacías. Entonces tienes un montón de profesores ociosos, ¿no?, que podrían trabajar para hacer esos planes de políticas activas de empleo. ¿Cuál es el problema? Que es que los de la universidad quieren que pasen por la NECA y que hagan 4 años de grado y 2 de máster, que no. Coño, hazles un plan para que hagan algo de 3 meses y mete a la empresa privada en esos planes, ¿no? O sea, o cambiamos las estructuras del siglo XIX y del milenio pasado y vamos a la nueva revolución digital, o, pues, como los dinosaurios, algunos no sobrevivirán. La alternativa de momento, vamos a ver si esperamos al 2024. José Carlos, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros. Un placer. Y a vosotros, gracias por haber seguido Social Money, el podcast de Social Investor, el canal ESG de finanzas.com. Gracias y hasta la próxima.